les invito a que vayamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, del verso 9 al 15. Colosenses capítulo 2 del verso 9 al 15. Dice así: porque en él, está hablando de Jesús, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Estamos leyendo Colosenses capítulo 2 del verso 9 al 15. Vamos empezando el 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero que empecemos entonces verso a verso. Hoy vamos a hacer una exposición o un mensaje textual de estos versos. Vamos a ir uno por uno. Dice el 9. Vamos desde el 9. En él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No soy muy dado a hablar de religiones en este tipo de servicios abiertos, pero lamentablemente hay doctrinas que tal vez desde el punto de vista humano tienen una buena intención, pero hay un grave error en esas doctrinas, y es que dudan de la deidad de Cristo, o más bien niegan la divinidad de Jesús. Y esto es un peligro muy grande que usa el enemigo, porque si no estamos dispuestos a reconocer que Jesús es Dios, no vamos a poder tener acceso a la salvación. Entonces, ¿qué significará este versículo 9? Que en él habita corporalmente la deidad de Cristo. Esta es una afirmación teológica de primera categoría. Quiero decirles algo, en la Biblia textual, que es una versión con traducción inmediata del idioma original al español, es decir, muy confiable, dice que en él habita la plenitud de la naturaleza divina. Escuche muy bien, en Jesucristo habita la plenitud de la naturaleza divina. Todos los hombres venimos de la tierra. Es más, está comprobado que en la composición física del hombre habitan los principales minerales de la tierra. Pero Jesucristo no vino del polvo de la tierra. Jesucristo ha sido el único ser humano que vino directamente del cielo, porque fue el Espíritu Santo el que plantó en el vientre de María ese preciado ser. En Cristo mora entonces la más gloriosa y completa totalidad de Dios. Todo lo que está en Dios está en Cristo. Toda la esencia de Dios está en Cristo. Y si usted quiere tener acceso a Dios, tiene que empezar por tener acceso a Cristo. Porque Dios en su totalidad, no en una parte, está en Cristo. Ahora, me llama la atención que el griego que utiliza el apóstol Pablo es teotes, no teiotes, que tienen dos significados diferentes, y me voy a hacer explicar. El griego teotes significa Dios mismo, y el verbo teiotes
significa una cualidad de Dios. Entonces, Jesucristo no tiene una cualidad de Dios. No es teiotes, es teotes, es Dios mismo. Ese es Jesús. Y quiero entonces que continuemos con el verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en Él. Tal vez ya está identificando por qué el sermón de hoy se llama completos en Cristo. Aquí lo dice, estamos completos en Él. Si Jesucristo no fuera Dios, no pudiéramos estar completos en Él. Compartimos la naturaleza divina de Dios a través de Jesucristo. Y cuando digo que compartimos la naturaleza divina de Dios a través de Jesucristo, no significa que espiritualmente ya estamos perfeccionados. Significa que tenemos acceso a la plenitud de Dios para ir progresando en lo espiritual, en nuestros valores morales y también sociales, pero sobre todo espirituales. Y el hecho de que la plenitud de Cristo, que es la misma plenitud de Dios, está accesible para cada uno de nosotros, esto es un hecho que no se gana, solamente se disfruta. Es un hecho para disfrutar. Estamos completos en Él, estamos llenos en Él, estamos plenos en Él. Y este verbo está en presente, significa que la llenura de Dios constante y continuamente está en Jesucristo al alcance de todos nosotros. Y permítame decirle algo con esto. Si la palabra de Dios nos enseña que estamos completos en Él, no necesitamos más dogmas, no necesitamos más cosas misteriosas, no necesitamos más filosofías de vida, no necesitamos más religiones, estamos completos en Él. ¿Sabe qué es la apostasía, mi querido amigo? La apostasía tiene que ver con abandonar la fe. Recibí a Jesucristo a la edad de 8 años y desde los 8 años he tenido la oportunidad de servir a Dios, de discipular, de compartir su palabra a grandes y a chicos, aún siendo desde niño. Y con tristeza tengo que decirles que he conocido a muchos apóstatas. Y no estoy hablando mal del ser humano, porque la palabra apostasía significa sencillamente abandonar la fe. Abandonar la fe. Y tuve compañeros de misión, compañeros pastores que abandonaron la fe y terminaron enredados en otro tipo de doctrinas completamente contrarias al cristianismo. ¿Y sabe por qué? Porque nunca entendieron lo que era estar completos en Cristo. Un cristiano que se enreda en otras doctrinas, en otras creencias, un cristiano que siente la necesidad de leer el horóscopo, un cristiano que siempre siente que le hace falta algo, que el mundo espiritual se le queda corto, que la Biblia le queda corta, es un cristiano que no entiende lo que es estar completo en Cristo. Entonces la pregunta es, si estamos completos en Cristo, ¿qué necesidad tenemos de estar buscando nuevas experiencias? Si estamos completos en Cristo, ¿qué necesidad tenemos de vivir bajo la ley? Y si estamos completos en Cristo, también quiero preguntar algo. ¿Qué necesidad tenemos de seguir pecando si estamos completos en Él? Completos en Cristo se llama el sermón de hoy. Y después de esta introducción, quiero hablarle de 4 resultados que podemos vivir y disfrutar a causa de estar completos en Él. Y el primero, cuando una persona entiende que está completa en Cristo, entonces es libre del poder de la ley. Y sigamos leyendo el versículo 11. Vamos en orden. En Él, en Jesús,
también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El pronombre él de estos versículos de Colosenses, desde el 9 hasta el 15, está nombrado 5 veces, porque todo lo que pasa arriba y lo que pasa abajo depende de él. Y aquí se está refiriendo cada vez en este texto que leemos el pronombre personal él, entonces estamos hablando de Cristo. Y quiero decirles algo. Este libro de Colosenses es una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. La mayoría de los creyentes en Colosas venían del pueblo gentil, es decir, no era judío. Recordemos que los gentiles eran las personas que nacían fuera de Israel, los que no eran circuncidados. Y la mayoría de los creyentes en Colosas no habían sido circuncidados. Pero si recordamos lo que decía la escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 17, Dios mandó a Abraham a circuncidarse y a su descendencia. Entonces había un conflicto en la iglesia de Colosas. Se estaba llenando de creyentes gentiles, es decir, que no eran judíos. Y los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo querían empezar a judaizar a los nuevos miembros gentiles convertidos al cristianismo de su iglesia local. Entonces el que llegaba empezaban a exigirle que como evidencia de que tuviera Cristo en su corazón y de la salvación, que se circuncidara. Y entonces por eso el apóstol Pablo tiene que aclarar que la obra de Cristo o el estar completos en Cristo nos hace libres del poder de la ley. Y aquí nos dice, Jesucristo ya nos circuncidó, pero no una circuncisión hecha a mano, como se hace una circuncisión. En aquella época se afilaba en las piedras un cuchillo desinfectado y luego se cortaba el prepucio del miembro masculino, que era algo que sobraba, era piel que sobraba. Y la Biblia nos dice claramente que Jesucristo ya nos circuncidó, pero no una circuncisión física. Él ya se circuncidó físicamente por nosotros. Y su cuerpo, al haber sido maltratado, molido y deshecho, ya no es inmediatamente o automáticamente también toda nuestra carne y las cosas que sobraban de nuestra vida en él son circuncidadas. Es decir, que aquí estamos hablando que la entrega a Dios no tiene que estar hoy día ya escrita en el cuerpo, como por ejemplo la práctica de la circuncisión. La entrega a Dios debe estar escrita en el corazón. Y lo que hace Jesús hoy día no es una operación hecha a mano, sino es una operación espiritual. Y lamentablemente hay que decir que hoy día también hay judaizantes dentro del cristianismo que quieren obligar o forzar a las prácticas de la ley a la iglesia de Cristo. Pero recordemos algo importante. La ley fue un excelente maestro que nos llevó a Cristo. Pero por la obra de Cristo ya estamos libres del poder de la ley. Entonces, familia, primer beneficio de que estamos completos en Cristo, somos libres del poder de la ley. Y en esa libertad del poder de la ley también nos dice en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La lista de decretos que la ley había establecido sencillamente era impagable. Habían la mitzvah, que son los preceptos, las ordenanzas y los mandamientos, eran 613. Y una persona para considerarse justa tenía que cumplir los 613 preceptos. Y el apóstol Pablo utiliza aquí una figura de contabilidad. Y es que cuando una persona
le debía un dinero, tenía una deuda con otra persona, hacían como unas letras, bueno, en Colombia le llamamos letras, unos pagarés hechos a mano, donde la persona se empeñaba con su acreedor. Tristemente, si el deudor no era capaz de pagar su deuda, él tenía que de alguna manera pagar o con sus bienes, o se volvía siervo de él, o sus hijos también podían convertirse en siervos de su acreedor. Así era, así de difícil era. Entonces, familia, el cliente estaba en las manos del acreedor. Solo cuando se pagaba, el acta era borrada. Pero si no se pagaba, pues era un esclavo permanente. Pero esta lista de 613 preceptos, mandamientos, ordenanzas, estatutos, era tan larga que nadie la podía cumplir. Nadie podía cumplirla. Entonces, por eso todos los seres humanos terminaban siendo esclavos de la ley. Y hay deudas que son impagables. Por eso grandes empresas se declaran en bancarrotas. Porque la deuda supera su capacidad de pago. Ahora, familia, por eso fue necesario que alguien que cumpliera completamente con la ley, pudiera pagar por nosotros. Y el único que pudo hacerlo fue Jesucristo. Y si no cumplíamos esa lista de decretos que contenía la ley, entonces estábamos condenados. Por eso el Señor anuló el acta de decretos que estaba en nuestra contra. Y allá en el madero, en la cruz del Calvario, donde se ponía el acta de acusación en contra de los malhechores, allá el acta de decretos, los 113 estatutos, preceptos, mandamientos y ordenanzas que ustedes y yo nunca hubiésemos sido capaces de cumplir, allá se clavaron en el madero. Y los mismos clavos que mataron a Jesús, mataron también al poder de la ley. Y mataron también el dedo señalador de la ley, que nos recordaba que estábamos condenados a causa del pecado. Primera característica o primer beneficio de estar completos en Cristo: somos libres del poder de la ley. Ahora vamos entonces al segundo beneficio, que está en el verso 12. Y es que estamos libres del poder de la muerte. Verso 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Vamos a hablar un poquito acerca de la sepultura, que ahí habla la palabra sepultura, sepultados con él, la sepultura del creyente. Y quiero hablar también del bautismo. Muchos estudiosos de la Biblia opinan, y también yo me uno a esa opinión común, que en cierta forma el bautismo, en cierta medida, no es literal, en cierta medida es un equivalente a la circuncisión. Porque cuando una persona se está bautizando, está haciendo también una demostración pública de su fe, de que es un nuevo miembro de la familia de Dios. Eso es el bautismo. Ahora, el bautismo, más que un ritual, es una forma simbólica en la cual nos podemos identificar con Cristo, básicamente en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, en estos tres aspectos. Cuando una persona está siendo bautizada, por eso la aspersión del agua no es buena en un bautismo. Es bueno la inmersión completa. ¿Por qué? Porque cuando una persona entra al agua, en el momento de que está siendo bautizada, más o menos es de esta forma, el pastor la reclina hacia atrás, la persona baja. Y entrar a la profundidad del agua tiene mucho que ver con morir.
porque el ser humano no puede vivir bajo el agua. El ser humano fue diseñado para vivir fuera del agua, para respirar aire, porque nuestros bronquios y pulmones fueron diseñados de esa manera. Entonces, entrar al agua nos identifica con la muerte de Cristo. Llegar al fondo, al punto límite del bautismo, significa estar la sepultura, todos los galones y toneladas de agua que pasan por encima de nosotros, bueno, depende del lugar donde se esté bautizando, nos identifica con Jesús en su sepultura. Y la salida nuevamente del agua a la vida nos identifica con Cristo en su resurrección. Ese es un simbolismo bien bonito. Muerte, sepultura y resurrección. Aprovecho para decirle, familia, si usted no se ha bautizado, hable con su pastor para que puedan programar un bautismo, porque es algo necesario. Como dijo Jesús, es necesario que cumplamos con toda justicia en el momento de ser bautizado. El bautismo no es para salvación, pero el bautismo sí es una señal del que está salvo. Es una manifestación pública de fe. Entonces, a través del pecado vino la muerte al hombre. Y a través de la muerte del primer hombre, la muerte espiritual que llegó a Adán, pues la muerte pasó a todos los hombres. Y tenemos que recordar esta condición de muertos en la que estábamos. Quiero que leamos el 13. La Biblia nos dice claramente que estábamos muertos. Mire lo que dice el verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos nuestros pecados. Ahora, en Efesios agrega que estábamos muertos no solamente en nuestros pecados, sino Efesios, no sé si lo recuerda, dice en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. A la luz de la palabra de Dios, antes de abrirle el corazón a Jesús, éramos cadáveres. Estábamos inutilizados. Éramos ineficaces espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque no teníamos vida. Mire, un muerto no hace, un muerto no piensa, un muerto no siente, por la sencilla razón que no tiene vida. Y en lugar de estar muertos al pecado, estábamos muertos en nuestros pecados, dice la Escritura. Ahora nosotros merecíamos la muerte, esa muerte. ¿Sabe por qué? Porque habíamos atentado contra las leyes divinas del Señor. Y nosotros no nos podíamos salvar a nosotros mismos porque no teníamos vida. Necesitábamos que alguien que sí la tuviera nos pudiera a nosotros inyectar de esa vida. Charles Spurgeon decía que por lo menos hay 5 tipos de vida. La vida animal, la vida vegetal, la vida moral, la vida mental o psicológica y la vida espiritual. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que usted puede estar vivo en un sentido y muerto en otro sentido. Por ejemplo, el hecho de que usted esté vivo físicamente y psicológicamente no necesariamente significa que usted está vivo espiritualmente. Usted puede estar vivo física y psicológicamente, socialmente, pero puede estar muerto espiritualmente. Y lo triste es que esta muerte espiritual es real y es la más terrible de todas. La muerte espiritual es mucho más terrible que la muerte física. Con esto de la pandemia y los números de muertos que hay, que no son datos menores, siempre me llevan a la misma reflexión. Claro, uno nunca quiere que un ser querido parta a la presencia de Dios, pero lo peor de todo no es que murió, sino es si murió sin Cristo. Eso es lo peor de todo. Entonces, familia, estamos completos en Cristo. Y estando completos en Cristo somos libres del poder de la ley y somos libres del poder de la muerte. Tercer beneficio del entender que estamos completos en Cristo
y es que hemos quedado también libres del pecado. Vamos a leer ahí mismo en el verso 13, en la segunda parte. 13b. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y al perdón le precede la expresión que él nos dio vida con él. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo del polvo de la tierra. Literalmente lo dice la Biblia y literalmente créame, yo estoy seguro que fue así. Pero cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, todavía no era un ser viviente hasta que no sopló aliento de vida sobre él. Y entonces el hombre fue un alma viviente. El hombre sin Cristo es como el hombre cuando fue creado del polvo de la tierra sin el soplo de vida del Señor. ¿Sabe para qué sirvió la muerte de Cristo? Para traernos nuevamente vida. La vida que perdimos, la vida espiritual que habíamos perdido desde la decisión de Adán y Eva cuando desobedecieron aquel único pero fundamental y determinante mandamiento: no comáis del fruto prohibido, porque moriréis. El hombre, antes de pecar, necesitó del soplo de vida del Señor. Lo mismo ahora, el hombre que no tiene a Cristo en el corazón necesita el soplo de vida para poder tener vida eterna, para poder tener vida espiritual. ¿Sabe cuál es ese soplo de vida? Se llama Jesús de Nazaret. Ese es el único soplo de vida para sacarnos de la muerte espiritual y para liberarnos del poder del pecado. Y ese soplo de vida entró en el momento en que abrimos de par en par nuestro corazón para invitarle a que él entrara, y donde tuvimos esa actitud de arrepentimiento genuina y de conversión que el Señor esperaba que nosotros tuviéramos, que cada hombre, espera que cada hombre tenga. Pero la más linda verdad es que a través de la obra expiatoria de Cristo tenemos perdón de todos los pecados. Mire lo que dice la Biblia: perdonándoos. Ni siquiera dice los pecados, ni mucho menos dice algunos pecados, sino todos los pecados. Estamos completos en Cristo porque Él perdona todos nuestros pecados. ¡Qué bendición! ¡Qué precioso! Entonces, familia, el Señor nos liberó del poder del pecado, del poder de la muerte. Nos liberó del poder de la ley. Y cuarto, del poder de Satanás. Vamos a leer el versículo 15. Dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí está hablando del príncipe de las tinieblas y todos sus secuaces. Y quiero que leamos atentamente porque aquí hay algo extraordinario. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este ejemplo fue tomado de la vida militar. Era costumbre, familia, cuando un ejército triunfaba, y sobre todo en la antigua Roma, el ejército vencedor, o llegaba el comandante con sus soldados, los de más alto rango, entraban y eran condecorados y recibidos con honores por todo el pueblo y por el propio emperador. Y detrás, ¿sabe quiénes venían en la caravana? Atrás venían los capturados, los derrotados y el botín de guerra, y eran humillados por todo el pueblo. Mientras que unos eran condecorados, mientras que unos eran aplaudidos y recibidos con honores, otros eran avergonzados. Jesús, cuando murió,
dice la Escritura que exhibió públicamente. Dice la Biblia, los exhibió, los despojó de su poder. Imaginémonos la escena por un momento. Satanás feliz. Todos los demonios de más alto rango felices. ¿Sabe por qué? Porque estaban humillando al Hijo de Dios. Porque estaban humillando al Mesías. Imagínense ese jolgorio y esa ola de alegría y de festividad que había en los infiernos al ver a Jesús desnudo, al ver a Jesús escupido, al ver a Jesús humillado, al ver a Jesús maltratado, golpeado, lacerado en su cuerpo. Aquel que temían que se levantara como el Rey de Reyes y el Rey de Gloria, lo coronaban pero con una espina, con una corona de espinas. Imagínese cómo eran los gritos. Deje volar la imaginación. Los gritos de victoria en los mismísimos infiernos. Jesucristo atado de pies y manos, sin poder hacer nada, aparentemente débil, aparentemente derrotado, aparentemente destruido y moribundo. Eso sí que lo tuvieron que celebrar. Claro que sí, estoy completamente seguro que eso estremeció los mismísimos infiernos. Pero ¿sabe? Al tercer día, Satanás no esperaba lo que iba a pasar. Porque al tercer día el Señor se levantó por sí mismo y peleó y los dominó para avergonzarlos públicamente. Y resucitó. Y al resucitar los avergonzó, los exhibió públicamente para que ustedes y yo, que nos identificamos, por eso el bautismo es tan importante, familia, porque el bautismo es una identificación pública con la vida de Jesús en su muerte, en su sepultura, el viejo hombre sepultado, y en la resurrección. Y en esa identificación de la resurrección con Cristo tenemos poder sobre las tinieblas, tenemos poder sobre Satanás, tenemos poder sobre los demonios. Por el poder de la resurrección de Jesús, estamos completos en Él. Qué maravilloso es poder entender esto, familia. Que el mismo Señor les aguó la fiesta, les quitó todas las armas espirituales que tenían en contra de nosotros. Los desnudó y les quitó su armadura que tenían para atacarnos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo esto que hizo el Señor. Qué lindo. Y dice la Escritura, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo último que alguien podía pensar en los tiempos antiguos es que la cruz se convirtiera en un símbolo de victoria. ¿Sabe qué era la cruz? La cruz era la muerte más vergonzosa que existía. De hecho, la Biblia dice que se consideraba maldito todo el que fuera colgado en un madero, que muriera de esa forma. ¡Qué increíble! Para el mundo, hoy día la cruz significa escándalo. Para los gentiles, locura. Para los judíos, tropezadero. Y para Dios es poder de Él, de lo alto, para salvación. Esa es la cruz. Paradójicamente, el monte Gólgota, allá, el Calvario, que está a un costado de la tumba vacía, los que han tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, ese lugar, lejos de ser un campo de derrota, fue el campo del triunfo de nuestro Señor sobre el enemigo. Allí, en el Gólgota, el Señor derrotó el poder de las tinieblas y su dominio sobre nosotros. Y el príncipe de las tinieblas, que tenía su espada señalándonos, juzgándonos y declarándonos culpables delante del Padre, fue despojado completamente e inutilizado. Y ese ladrón, porque la Biblia dice que él vino para robar, hurtar y destruir, robar, matar y destruir, fue avergonzado.
Me llama la atención que la palabra triunfo, que está allí terminando el versículo 15, que dice triunfando con ellos en la cruz del Calvario, viene del griego triambeuo. Y triambeuo tiene que ver con ese triunfo que se celebraba entrando a la ciudad, humillando a los derrotados, que venían inclusive muchos de ellos listos para entrar en cuidados intensivos, oliendo a muerto. Pero el apóstol Pablo, cuando se declara cautivo de Cristo, no utiliza el término triambeuo. Cuando el apóstol Pablo se declara cautivo de Cristo, ese cautivo tiene que ver con ir gozoso y voluntariamente detrás de su Señor, oliendo a vida, no oliendo a muerte. Ahora, yo estoy seguro de algo, que si en los mismísimos infiernos se hubieran percatado de la sabiduría oculta de nuestro Señor, lo que había detrás de la gloriosa muerte, Satanás hubiese sido el primero que hubiera defendido a Jesús y no lo hubiera dejado crucificar. Pero él no contaba con la sabiduría oculta de Dios. Él no contaba que la obra de Cristo en la cruz los iba a inutilizar a los poderes y a las huestes de las tinieblas, los iba a destronar, y el vergonzoso madero se iba a convertir en ese aguijón que los obliga a ellos permanentemente reconocer que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Todo eso es gracias a la obra de Él. Porque estamos completos en Cristo, familia. Jesús satisfizo el sacrificio por nosotros ante el Padre. Hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre, dispuesto a ser reconocido y dispuesto a ser adorado. Estamos completos en Cristo. Y si estamos completos en Cristo, ¿qué más necesitamos? ¿Habrá que añadir algo más? Esta carta la escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas porque tenía la necesidad de empezar a combatir herejías. ¿Qué herejías habían en aquella iglesia local? Una de ellas estaba filtrando la herejía de que la obra de Cristo en la cruz del Calvario no era suficiente para salvación. Y mucho cuidado, no se deje enredar, no se deje engañar. La obra de Cristo es suficiente, estamos completos en Él, consumado es. No hay que hacer absolutamente nada para salvación más que el arrepentimiento y la conversión genuina a Cristo, que es lo que realmente se traduce en aceptar a Jesús en el corazón. No nos dejemos engañar. Nada más va a afectar la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la Escritura. No por obras para que nadie se gloríe. No nos dejemos engañar. Esta iglesia estaba empezando a ser permeada por la falsa insuficiencia de la obra de Cristo. Por esa doctrina. Y también porque empezaron a decir, sí, Jesús fue un gran profeta, sí, Jesús era un ser espiritual, pero decían que Jesús no era Dios. Mucho cuidado, Jesús es Dios. Y me encantaría que usted lo repita en esta noche, allí donde usted está. Abra sus labios, repita conmigo: Jesús es el Señor, Jesús es Dios, Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es el Señor de señores. Vamos, confiésalo allí con tus labios y dilo: Jesús es mi Señor, Jesús es mi Dios. Di como el apóstol: Señor mío y Dios mío, cuando vio a Jesús. Así lo dijo el apóstol: Señor mío y Dios mío. Reconoce a Jesús conmigo, vamos, estamos completos en Él. El Señor nos dio poder, nos liberó del poder de la ley, nos liberó del poder del pecado, nos liberó del poder de la muerte, nos liberó del poder del demonio y estamos completos en Él. ¡Qué buena noticia para estar felices! Completos en Él. No necesitamos ritos y normas.
a esta iglesia estaban llegando personas que querían poner los rituales del Antiguo Testamento como requisito para salvación y aún lo estaban mezclando con filosofías orientales y griegas, confundiendo al pueblo de Dios. Jesús fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Y a la obra de Cristo no hay que añadirle nada más, porque estamos completos en Él. Fuimos liberados del poder de la deuda que teníamos de la ley, del poder del pecado que nos condenaba, del poder de la muerte y del poder de las tinieblas. Y yo quiero decirle algo, nadie, ningún creyente puede realmente llegar a decir que está completo en Cristo, pero su alma está insatisfecha buscando otras cosas, buscando nuevas experiencias. Eso no puede ser. Porque mucha gente entra en el error de la apostasía, de abandonar su fe, porque la palabra de Dios no es suficiente y empiezan a buscar nuevas experiencias, dejándose de llevar por cualquier viento de doctrina. Y por eso muchos andan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Pero ¿sabe cuál es la verdadera razón? No han entendido lo que es estar completos en Cristo. Completos en Cristo, completos en Él. Y si estamos completos en Cristo, ¿qué necesidad tenemos de seguir pecando? Y si estamos completos en Cristo, ¿qué necesidad tenemos de vivir buscando nuevas experiencias? Usted no necesita nuevas experiencias. Usted lo único que necesita es leer la Biblia y entender que está completo en Cristo. No es algo que ustedes y yo ganamos. Es sencillamente algo que debemos disfrutar. Estamos completos en Él. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Estamos completos en Cristo. Les invito a que oremos, familia. Vamos a orar. La palabra de Dios dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso 3, que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Allí están todos los tesoros. Cuando yo era niño, me gustaba mucho ver historias de piratas, porque normalmente en las historias de piratas habían tesoros perdidos. Y me ha gustado, sé que en la tierra hay tesoros perdidos. Y por ejemplo, hoy día algunos buscan las minas todavía del rey Salomón. Hay tesoros perdidos, joyas, coronas que no han sido encontradas. Y desde niño tenía mucha inquietud por los tesoros perdidos. Pero mire lo que nos dice la Biblia. En Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuenta la historia, familia, que hace aproximadamente 2000 años, un burro llegó muy feliz a su casa a hablar con su madre. Y le dijo: mamá, estoy feliz. Bajando del monte de los olivos, montando donde un señor cuyo nombre era Jesús, toda la gente nos hizo calle de honor. Tiraban ramos sobre nosotros y nos tendían alfombra, se despojaban de sus mantos y con sus mantos nos hicieron una alfombra y nos aplaudían y batían los ramos. Y la madre apenas lo escuchó. Al día siguiente volvió el burro otra vez, hizo el mismo recorrido. Subió al monte de los olivos y descendió y entró a Jerusalén. Pero ya nadie lo aplaudió. Ya nadie le batió ramos. Ya nadie le tendió alfombra. Y cuando el burrito se acercaba a los seres humanos, más bien lo empujaban. Ya no querían saber nada del burrito. Y ese segundo día llegó el burrito a la casa de su madre a contarle lo que le había pasado, muy triste. Y al contarle la historia, su madre le dijo: ¿sabes, hijo? Es que sin Jesús no somos más que burros. Y esto es algo que yo he entendido. Esto es algo que entendió Asaf vidente. Tan torpe era como una bestia delante de ti. Sin Jesús no somos más que burros. Sin Jesús jamás entenderemos lo que es la verdadera vida.